Nuestra sociedad occidental comienza con Roma antigua, como síntesis de Atenas y Jerusalén. Los romanos supieron sacar ventaja tanto de una como de otra cultura, por lo que en ocasiones utilizamos a los griegos a través de la razón filosófica y en otras las creencias semitas, con el cristianismo como sincretizador de las ideas religiosas de los pueblos conquistados por y para el imperio. Los posteriores imperios, hacia el siglo XVI, incorporarían las teorías de negros e indígenas, resultando así el papiamento y la aceptación multinacional de la concepción cristiana que se tiene hoy en la modernidad. En torno al cristianismo, que es el objetivo de este conversatorio, la cultura popular ha ido tejiendo durante muchos siglos una suerte de esperanza colectiva, de igualdad común y luego de salvación como un norte para darle sentido a su existencia y a su devenir, girando alrededor de las llamadas Sagradas Escrituras. La igualdad es un proyecto de los hombres desde sus inicios como ser social. Es el deber ser humano. Identificar comunismo con marxismo implica ignorancia de la historia. El marxismo es un capítulo en la historia del comunismo, que comenzó a predicarse y a practicarse en las primeras comunidades del cristianismo primitivo, señalado no por mí, sino por Engels, el compañero de Marx, y por Kautsky, uno de los teóricos más sólidos del materialismo histórico. Teóricos, no teólogos. Uno de los teóricos más sólidos del materialismo histórico. Vuelvo a aclarar. La definición que Marx toma de Louis Blanc, comillas, de a cada uno según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades, cierro comillas, está inspirada en la formulación que Lucas redactó en el Antiguo Testamento 18 siglos antes. Abro comillas. Todos los creyentes tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos de acuerdo a la necesidad de cada uno. De la multitud de los creyentes, el corazón era uno y el alma una, y ni uno solo decía ser suyo algo de lo que tenía, sino que todas las cosas las eran comunes. No había entre ellos pobre alguno, pues cuanto poseían, campos o casas, los vendían, traían el aporte de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno de acuerdo a su necesidad. Cierro comillas. Judas era quien llevaba la bolsa. Por tanto, todo era de todos y a cada uno se le daba de acuerdo a su necesidad. Jesús exigía la renuncia a la propiedad como condición para poder entrar al reino. El reino era el reino de la igualdad. A ese reino no podían entrar los ricos. Abro comillas. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios.
cierro comillas. Y Jesucristo decía, comillas, ha llegado el reino de Dios. Se trata entonces de quienes pueden y quienes no pueden formar parte del reino que se estaba fundando sobre la tierra. Y lo que dice la parábola del camello y de la aguja es: los ricos no pueden. Porque para pertenecer al reino, la condición que imponía Jesús era, abro comillas, primero ve y vende lo que tienes y distribúyelo entre los pobres, y después me sigues, cierro comillas. En el reino no podía haber diferencias sociales. Es una comunidad sin clases la que se está construyendo, todos iguales. En la Biblia, pues, no hay manera para admitir la riqueza diferenciante. La riqueza diferenciante, abro paréntesis, o sea, la que produce ricos y pobres, cierro paréntesis, es originada por dinero de iniquidad, sucio e inmoral. Toda riqueza es injusta y por eso, como se dijo, los ricos en la Biblia son llamados injustos. Los autores sacros sabían que toda riqueza es mal habida, ya que se obtuvo despojando al resto de la población. El objetivo del reino era suprimir la injusticia. Los autores bíblicos siempre anhelaron que para suprimir esa injusticia, que Yahvé interviniera, enviando un Mesías que despojara a los despojadores. Considérese esta otra condenación formulada en la Biblia, abro comillas. Hay de los que amontonáis casa con casa y campo a campo juntáis, hasta ocupar todo el lugar y quedaros solos en medio del país, cierro comillas. Es decir, la riqueza crece con base en el despojo y la explotación. La riqueza se adquiere defraudando al resto de la población, atropellando la justicia y el derecho de los pobres. La lucha, por tanto, es de los justos contra los injustos. Abro comillas. El problema del mal es que los ricos se han apoderado de la tierra y lo dejan vivir al resto de la población. Cierro comillas. Los pobres prensan el vino con sus pies, pero ellos mismos pasan sed. En la Biblia no existe palabra para designar ganancia justa. Se condena todo tipo de ganancia. La ganancia en nuestro tiempo es la viga maestra del capitalismo. En el momento en que se suprimiera la ganancia, desaparecería el capitalismo. Por eso Jesús la llamó, abro comillas, dinero de iniquidad, cierro comillas. Abro nuevamente comillas. El verdadero rival de Yahvé es un Dios falso, el dinero, cierro comillas. Y la sociedad actual idolatra al dinero como a un leviatán. En el capitalismo, los contratos laborales no son libres cuando la alternativa es el hambre. Y los efectos del contrato son precisamente los que producen esa riqueza del patrón, el dueño de los medios de producción. Abro comillas. El trabajo es la fuente de toda riqueza
y de toda cultura. Y como el trabajo útil solo es posible dentro de la sociedad y a través de ella, el fruto íntegro del trabajo pertenece por igual derecho a todos los miembros de la sociedad y no a los que se apropian de ese esfuerzo social que se llama riqueza. Cierro comillas. Así dice el programa del Partido Obrero Alemán de 1875. En términos bíblicos, revolución significa restitución de lo robado, o lo que es lo mismo, distribución igualitaria del dinero de la injusticia. Es realizar el reino de Dios, derribando a los gobernantes de sus tronos, exaltando a los humildes y llenando de bienes a los hambrientos. El reino de Dios es en este mundo, no en el cielo. Cristo nunca dijo, abro comillas, mi reino no es de este mundo, cierro comillas. Esa es una tergiversación de su mensaje. Se cambió amañadamente el verbo provenir por el verbo ser. La correcta traducción es, abro comillas, mi reino no proviene de este mundo, cierro comillas, nos dice el teólogo y economista mexicano José Porfirio Miranda en su obra Comunismo en la Biblia, afirmando tajantemente que Cristo lo que vino a hacer es a ejercer política. Muchos pasajes lo evidencian. La crucifixión misma era solo para delitos políticos. Nadie condenaría a un moralista y puritano pacifista. La inscripción INRI recuerdan al reino y, ojo, la oración del Padre Nuestro lo ratifica. Abro comillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cierro comillas. Y más adelante reza, dadnos hoy el pan de cada día. Y termina pidiendo, líbranos del mal. Amén. Sí, danos el pan hoy y cada día, no después de la muerte, ni en otra supuesta vida. Y que venga a nosotros tu reino, el reino de la igualdad, y por lo tanto, líbranos del mal, o sea, de la injusticia. Así sea. Estos presupuestos comunistas del cristianismo primitivo prendieron en las masas esclavizadas del Imperio Romano, provocando muchas rebeliones que fueron aplastadas a sangre y fuego, por lo que la nueva religión fue implacablemente perseguida por siglos y sus líderes crucificados. Por ello, la construcción del reino aquí, en este mundo, se fue aplazando su realización para el cielo como proyecto de salvación, de vida eterna, más allá de la muerte y sin sufrimientos. O sea, contra el poder del César no hay nada que hacer. Por lo tanto, abro comillas, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cierro comillas. El reino se hará, pero en el más allá. Y el ideal del Mesías guerrero
enviado por Yahvé y salvador de la opresión, se fue transformando por el de un Mesías pacifista que seguía siendo salvador, pero de almas y para el otro mundo. Por estas razones, una vez domesticado, inofensivo y sumiso, el cristianismo fue, en últimas, aceptado por el imperio, convirtiéndolo en su religión oficial y universal, con Constantino en el siglo IV de nuestra era. Es decir, el movimiento rebelde claudica a los principios revolucionarios e igualitarios que lo engendraron y se alía al poder de los emperadores de turno y más allá, porque una vez caído el Imperio Romano, junto a los jefes bárbaros se distribuyeron sus tierras, iniciando el nuevo poder de los reinos feudales durante toda la larga Edad Media, sobreviviendo incluso a las revoluciones burguesas del siglo XVIII hasta nuestros días. O sea que, una vez llegaron al poder, los clérigos tampoco construyeron el reino, sino lo contrario, acentuaron la desigualdad social. Sin embargo, esta alianza con los poderosos, en un momento reciente de nuestra historia, pareció que podía cambiarse, volviendo su mirada hacia los principios humanitarios que iluminaron su pasado en busca de una real redención social, con un movimiento que se denominó Teología de la Liberación. La teología de la liberación surgió a partir de la apertura social del Concilio Vaticano II en 1962. Repito la frase. La teología de la liberación surgió a partir de la apertura social que el Concilio Vaticano II 1962 le permitió a la Iglesia, y ha sido calificada como, abro comillas, la primera gran corriente teológica nacida fuera de Europa. Es el primer gran aporte del pensamiento teológico latinoamericano a la Iglesia, cierro comillas, siendo que en estos pueblos la fe lleva siglos de existencia. Y esto se debe fundamentalmente a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue en el año 1959 y el Concilio Vaticano 1962. Estamos situados aquí en América Latina ahora. Ante el triunfo de la Revolución Cubana y el fracaso de la Alianza para el Progreso, Roma no podía negar el hecho de que el subdesarrollo no es un estadio atrasado del capitalismo, sino su consecuencia. Esto es capitalismo dependiente. Y en muchos países de América Latina, el pueblo cristiano tomó conciencia de este fenómeno en pro de la liberación. La circunstancia histórica de este continente es única, pues, como decía Juan Carlos Escanone, abro comillas, es el único grupo de naciones del tercer mundo que es globalmente cristiano, y es el único grupo de naciones cristianas que pertenecen al tercer mundo, cierro comillas. Este hecho nos hace pensar
que ningún cambio social que se pretenda en esta parte del globo puede prescindir de los cristianos como una realidad real. En América Mestiza los cristianos no podían seguir oyendo misa en latín. Hasta ese momento se decía la misa en latín en América Latina. Y esperando promesas que tampoco entendían ni tenían nada que ver con sus necesidades inmediatas, como por ejemplo el del pan nuestro de cada día, de que habla el Padre nuestro. Frente a esto, el clero no podía permanecer indiferente ante sus fieles más fieles. Y ante el drama planteado, se invocó la fe cristiana para asumir desde el Evangelio la transformación a esa situación de dependencia. Entonces, los prelados de la Iglesia se impusieron la tarea de rescatar los ideales libertarios del cristianismo primitivo, que había desarrollado importantes movimientos revolucionarios contra el Imperio Romano, buscando independencia, justicia y la construcción del reino de la igualdad aquí en la tierra. Y que mientras esperaban al verdadero Mesías, ellos mismos promovieron levantamientos encabezados por muchos caudillos, y durante los primeros siglos de nuestra era fueron torturados, arrojados a las bestias en los circos o crucificados como sediciosos por rebelarse contra el poder del César, tal y como ya se dijo. Reivindicar que baile con esta gripa reivindicar ese papel revolucionario, liberacionista e igualitario que animaron al cristianismo primitivo era la tarea prioritaria de la teología de la liberación. Pero los evangelios no eran suficientes para la transformación de la realidad social de estos tiempos, por lo que se necesitaban del apoyo de las teorías de las ciencias sociales más acordes para el siglo XX. La Iglesia tendría, por tanto, que transformarse de un instrumento de opresión a un instrumento de liberación. Es así como en Colombia, Camilo Torres Restrepo fundó el Frente Unido y organizó con Golconda, un grupo de sacerdotes combativos, Es así como en Colombia Camilo Torres Restrepo fundó el Frente Unido y se organizó Golconda. Eso no lo organizó Camilo. Golconda era un grupo de sacerdotes combativos al margen del clero tradicional. Camilo muere en la guerrilla del ELN en 1966 y surgen los comandos camilistas, a los cuales tuvimos el honor de militar en nuestra época de dirigente estudiantil universitario. Por aquí hay algún amigo que también me acompañó en esas lides. En Perú, Gustavo Gutiérrez orientó las comunidades cristianas populares. En Brasil, Leonardo Boff convirtió a la Iglesia en un frente contra las transnacionales, y en las misas, además de los sermones comprometidos con las causas populares, se pedían limosna de apoyo para las huelgas obreras. En Chile, la socialdemocracia cristiana entró en unidad de acción que llevó a la presidencia al socialista Salvador Allende. En Nicaragua, el papel de los cristianos fue decisivo en la revolución sandinista
conformándose la Iglesia de los Pobres. En Salvador, el obispo Óscar Arnulfo Romero es masacrado en plena misa para detener el proceso de liberación de ese país. En Puebla, México, se celebró el CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana 1979, declarándose que, abro comillas, el temor al marxismo impide a muchos enfrentar la realidad opresiva del capitalismo liberal, cierro comillas, etc. Es decir, la teología de la liberación hacia ese momento se había convertido en una suerte de Galileo colectivo. A las masas no las hacían retroceder ya las amenazas del duro juicio de Dios, tan remoto como improbable. El pueblo y sus nuevos pastores habían decidido su adhesión al proceso revolucionario para un cambio social progresista que impulsara superar la crisis social en Latinoamérica. En las épocas de crisis social se ha acudido permanentemente para ocultarla a la crisis moral. Es la crisis moral, la crisis de valores, la que precipita en el nivel axiológico la crisis social y no al contrario. Se acude a los mismos planteamientos: emprender cruzadas morales como correctivos para superar la crisis social. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, siempre ha sido el mismo. Han existido muchas épocas de crisis morales, pero estas siempre se superan con la colaboración de los hombres de buena voluntad. La moralidad del hombre no es histórica ni obedece a circunstancias socioeconómicas determinantes. No existe relación alguna entre crisis moral y el advenimiento de cambios sociales, etc. Así se oculta, y se ha ocultado históricamente, el verdadero diagnóstico político y económico de las crisis sociales. La ética, como teoría, no es más que la racionalización de las prácticas sociales. Cada práctica social corresponde a una determinada etapa social. La industrialización influyó más en las costumbres del siglo XVIII que todos los tratados de ética kantiana. En América Latina, las prácticas populares de resistencia e impugnación a la opresión y la dependencia son evidentes, aunque a nivel de la espontaneidad. Por ello, el movimiento de la teología de la liberación consideró como tarea urgente recuperar todos los elementos de resistencia popular a la dominación y canalizarlos. Leer, codificar, reevaluar, asimilar experiencias y proyectar la reflexión sobre los métodos eran los lemas para su accionar. La crítica hacia las ideologías dominantes y de dominación para la búsqueda de una alternativa real de liberación era su objetivo ético, desde una perspectiva teológica y pastoral concreta y terrenales, sin ignorar al marxismo y las categorías científicas de las ciencias sociales. La teología de la liberación asumió hacer conciencia de los ideales libertarios y comunitarios, repetimos, del cristianismo preconstantiniano, cuando éste estaba disuelto en la sociedad civil, cuando todavía no era un aparato ideológico del Estado.
al cristianismo combativo y rebelde que, apoyado por las masas desposeídas, desarrolló importantes movimientos revolucionarios en contra de la opresión y la dependencia del Imperio Romano. Rescatar el sentido originario del término Mesías como salvador de la opresión, negar la burocracia eclesiástica y unirse con el pueblo en sus necesidades, sufrimientos y luchas, reubicar a la Iglesia de instrumento de dominio a instrumento aglutinante de masas en pro de la liberación. Ese movimiento teológico se constituyó en una propuesta en concreto para un trabajo teológico en concreto y sin temor a ensuciarse las manos y con una finalidad muy clara: crear un hombre nuevo bajo cielos nuevos en una historia nueva. El reflexionar sobre la historia, abro paréntesis, que es el estudio del tiempo a través de las huellas que el hombre va dejando en su movimiento en el espacio, cierro paréntesis, es siempre de profunda significación. El comprobar que estamos en América Latina, que causa expectativa, que se enciende por la angustia, la injusticia y las guerras, y que, a pesar de todo o por ello, comenzaba a preguntarse seriamente por sí misma, por su ser, su pensamiento, su religión, su historia, su filosofía. La teología de la liberación, entonces, sirvió de eco a la palabra ignorada, a la palabra no escuchada, a la palabra prohibida, a la palabra no elaborada. Por ello surgió, por el simple derecho de pronunciarla. La conciencia de la crisis latinoamericana se fue generando por la percepción objetiva del carácter dependiente de nuestra estructura desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días. El proceso mundial que produjo el desarrollo de Occidente continúa generando el subdesarrollo en aquellas áreas del mundo que han caído dentro de la órbita de su expansión. El problema de nuestro desarrollo es, por tanto, el problema de la liberación, de alcanzar la autodeterminación histórica y estructural que nos permita acceder con dinamismo propio y original al concierto de los pueblos del mundo. La teología de la liberación se había catapultado como una resurrección del verdadero cristianismo en la modernidad. Un pueblo que se reconoce en un lenguaje, que reinterpreta y reexpresa su fe, que asume actitudes de lucha contra la opresión y la dependencia. En otro sentido, compartimos con el escritor Mario Benedetti la afirmación de ese momento de que, abro comillas, por primera vez están logrando que los no religiosos, los no católicos, los agnósticos, los ateos, nos sintamos aludidos a un proyecto de vida digna y liberada. Cierro comillas. Proyecto este que, en últimas, no se podría realizar, pues terminó imponiéndose el oficialismo de la burocracia eclesiástica desde Roma, tal cual ocurrió en la antigüedad, repitiéndose la historia de la tragedia y negándosenos así
otra esperanza al pueblo cristiano de Latinoamérica. No obstante, la Iglesia tradicional sigue afirmando que el cristianismo es la única esperanza de salvación, y así lo dicen en los púlpitos, y que por sus mártires y su sangre llegó a conquistar a Roma, y que por ello la Iglesia es católica, apostólica y romana. Tanto así que hasta el mismo Vaticano se encuentra en una de las colinas que rondan a Roma, etc. Es decir, que ellos lograron cristianizar al imperio, cuestión que no es cierta. Más bien, el cristianismo fue romanizado. Por algo Pablo de Tarso, Constantino y Agustín eran romanos, precisamente. Igual que casi todos los papas, o al menos hijos de italianos, como el actual Jorge Mario Bergoglio, aunque naciera en Argentina. Pero fue la traición a sus ideales lo que le ha permitido al cristianismo sobrevivir al lado y al servicio de las clases dominantes hasta la actualidad. Por todas esas razones expuestas, la Iglesia tradicional terminó condenando a la teología de la liberación. Si bien en un principio contó con el aval de los pontífices Juan XXIII, Pablo VI y el asesinado Juan Pablo I. Empero, al asumir Juan Pablo II, Karol Wojtyła, junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, conformaron un eje ultraconservador que terminó por condenar a los teólogos progresistas de Latinoamérica, que cayeron en desgracia, como caerían también después los llamados países del socialismo real. El Papa polaco afirmaba, entre otras ideas contrarias a la teología de la liberación, las siguientes. Todo esto viene entre comillas. La Iglesia Católica se opone a todo intento de mezclar el Evangelio con el marxismo. La teología de la liberación es una clara tentación anticristiana. La llamada Iglesia de los pobres excluye a las demás clases sociales y se opone a la Iglesia institucional, la bendecida por Cristo. La liberación social de las masas desposeídas debe realizarse en fidelidad al Evangelio. Es el pecado moral el que causa el pecado social, como decíamos ahorita. Lo que se hace necesario es ganar a los ricos para la causa de los pobres, etc. ¿Qué diría Jesús? O sea, que los teólogos de la liberación estaban anatematizados. Y así, como el cristianismo primitivo se extendió por todo el Imperio Romano, constituyéndose en la única posibilidad de redención para las ingentes masas de esclavos, cuyas vidas se reducían solo al trabajo forzado, la explotación y la miseria, y que finalmente terminó entregándose a Roma. Del mismo modo, la teología de la liberación fue dominada, vencida y cooptada por parte de la burocracia del Vaticano. Sistemáticamente, alrededor de sus dirigentes, se fue cerrando el círculo de persecución, siendo castigados unos
y acosados otros, hasta que el aparato político y económico del opulento poder religioso, unido a los estados capitalistas, las fueron diezmando o haciéndolos volver a su redil, no sin antes ser admonicionados públicamente como descarriados, para que sirvieran de escarmiento a las masas, como le ocurrió al obispo Ernesto, obispo y poeta Ernesto Cardenal en Nicaragua. El nuevo cristianismo, o sea, la teología de la liberación, que es el resucitar del cristianismo original, nuevamente fue perseguido y sus ideales igualitarios se siguieron aplazando. La igualdad, como decíamos al principio, sigue siendo un proyecto de los hombres, un deber ser, un ideal paradigmático que solo podrá lograrse con el esfuerzo de los hombres conscientes y de buena voluntad. De buena voluntad política, óigase bien, voluntad política, es decir, de servicio a la polis. Más que todo, ahora, después de ser acallada esta teología de la liberación y de la caída del socialismo real. Mi generación y yo, por supuesto dentro de ella, nos hemos quedado sin utopías, a merced del capitalismo salvaje. Pero se hace necesario construir otra, y tal parece que la socialdemocracia, a partir de la ampliación permanente de la clase media, podría ser la otra alternativa que tenemos en el presente. De mi parte, no veo otra. Muchas gracias.